La obesidad es la primera epidemia de origen no infeccioso en la historia de la humanidad. Se considera que actualmente ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y es la segunda causa de muerte evitable en América y en Europa. A nivel global, la prevalencia de obesidad se ha triplicado desde hace 50 años y actualmente en España la proporción de mujeres con obesidad y o sobrepeso alcanza un 55% de la población adulta. De la misma forma, han aumentado las tasas de obesidad durante el embarazo. A nivel gestacional se ha estimado que un cuarto de las complicaciones del embarazo son atribuibles a la obesidad materna o al sobrepeso. Asimismo, los recién nacidos de madres obesas poseen mayor riesgo de padecer patología en el futuro. Como especialistas debemos prestar atención a estos riesgos, así como modificar la atención a la paciente alrededor del embarazo con el fin de reducir los resultados adversos sobre ella o su feto. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula Ginecología. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. La obesidad fuera de la gestación se determina según el índice de masa corporal. Dicha definición no se adapta correctamente a las gestantes, ya que el aumento de peso ocurre en un intervalo de tiempo corto y en parte es debido a los factores propios del embarazo, que se restituirán al finalizar el embarazo. Al no haber una definición específica, se clasificará a las pacientes según el índice de masa corporal pregestacional, considerándose obesa a toda paciente con un índice de masa corporal mayor a 30. El tejido adiposo colabora en mantener un equilibrio entre el metabolismo, el sistema vascular y la inflamación. Y en situaciones de obesidad, el equilibrio se altera debido a una hipertrofia de los adipocitos y a una invasión de los macrófagos. Según la hipoxia se perpetúa en el tiempo, el adipocito puede llegar a necrosarse. En tal caso, se favorecerá la liberación de adipoquinas y de células inflamatorias que inducen una respuesta de daño endotelial, estrés oxidativo y situación proinflamatoria. Todo ello contribuirá a la aparición de insulinoresistencia, lipólisis, esteatosis hepática y aterosclerosis. Durante el embarazo, la placenta se impregna de células inflamatorias que modifican la angiogénesis, la placentación y los mecanismos de transporte de nutrientes a través de la barrera fetoplacentaria, favoreciendo las complicaciones como preeclampsia, parto prematuro, restricciones de crecimiento. A nivel fetal, se favorece una adipogénesis y una menor expresión de receptores de insulina, predisponiendo, por ejemplo, a hijos de madres obesas a padecer obesidad en la edad adulta. Tal y como se muestran en las siguientes tablas, el estado proinflamatorio de la obesidad durante el embarazo tiene consecuencias tanto para la madre como para el recién nacido y, en general, estas consecuencias serán mayores en función del índice de masa corporal pregestacional de partida. A continuación, se desarrollarán dichas complicaciones. A nivel materno, el aumento de tejido adiposo provoca una limitación a la hora de la penetrancia de los ultrasonidos, lo que puede ocasionar estudios ecográficos subóptimos o inconcluyentes. La tasa de detección de malformaciones o de marcadores de aneuploidías en la población con sobrepeso u obesa será significativamente menor a la población con normopeso, recomendándose, por tanto, que la ecografía de semana 20 se realice entre las semanas 20 y 22. Las pacientes con obesidad no tienen mayor riesgo de aneuploidías fetales. Sin embargo, la obesidad puede afectar al rendimiento de las pruebas de detección. De hecho, hay una mayor tasa de resultados fallidos en el test de DNA fetal en sangre materna. La obesidad se asocia también con un aumento ligero de pérdida fetal en el primer trimestre y con un aumento de riesgo de abortos de repetición. Aunque su etiología no está del todo clara, se cree que se deriva de una receptividad endometrial deficiente y un estado de proinflamación que provoca una sobreexposición al embrión a un ambiente hormonal desfavorable. La diabetes es la complicación médica más frecuente en la gestación. El incremento de la prevalencia de obesidad en la población conlleva un aumento paralelo de los casos de diabetes tipo 2 en la población general. Y se estima que el 1% de las mujeres gestantes presentan una diabetes pregestacional, lo que conlleva que diferentes sociedades recomienden ya el despistaje de diabetes mellitus tipo 2 oculta en la primera visita prenatal. Los valores de glucosa en ayunas y al azar con síntomas son criterios diagnósticos comunes a las principales sociedades, tal y como se puede ver en la siguiente tabla. Asimismo, las mujeres obesas presentan un riesgo elevado de desarrollo de diabetes durante el embarazo y se deberá descartar su presencia en el primer trimestre mediante el test de O'Sullivan. En el caso de ser negativo, se repetirá en el segundo trimestre.
Se considera que, excluyendo la diabetes mellitus pregestacional oculta, la gestante con diabetes gestacional diagnosticada en el primer trimestre poseen mayores riesgos de resultados perinatales adversos, aún habiendo recibido el tratamiento oportuno. Los cambios hemodinámicos asociados a la obesidad se traducen en hipertensión arterial, hemoconcentración y alteraciones de la función cardíaca. El riesgo de hipertensión inducida por la gestación y preeclampsia en gestantes con IMC mayor de 30 es 3 veces superior a las gestantes con normopeso. El daño endotelial, el estrés oxidativo y la situación proinflamatoria ocurridas en las gestantes obesas parecen responsables del aumento del riesgo de preeclampsia. Asimismo, las citoquinas proinflamatorias promueven la expresión de factores antiangiogénicos implicados en la patogénesis de la misma. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, un índice de masa corporal mayor de 35 pregestacional ya se considera un factor de riesgo menor y debe concurrir con otro del mismo grado para considerar a la paciente de alto riesgo y poder beneficiarse del efecto profiláctico de la preeclampsia precoz mediante dosis bajas de aspirina antes de la semana 16. El efecto de la obesidad sobre el inicio espontáneo de parto prematuro no está del todo claro. En cambio, la prematuridad iatrogénica, mediada por causas médicas, está aumentada y las secuelas propias de la prematuridad son considerablemente más severas en estos fetos, ya que tienen menor reserva metabólica, tienen tendencia a la hipoglucemia y la prevalencia de hipertensión pulmonar primaria es mayor. Los mecanismos por los que la obesidad prolonga la gestación no se han dilucidado y existe la hipótesis de que la edad gestacional calculada en base a la fecha última regla sobreestima la edad gestacional real debido a que las pacientes con obesidad tienden a tener oligoanovulaciones. Asimismo, se ha sugerido que los cambios hormonales de la obesidad pueden interferir en la iniciación de los mecanismos del parto. Se ha constatado un aumento también de embarazos gemelares dicigóticos entre pacientes obesas. Este aumento se atribuye a aumentos a niveles superiores de FSH, sin embargo, la relación directa entre obesidad y la elevación de FSH aún no se ha constatado. La prevalencia de SAOS aumenta progresivamente según aumenta el índice de masa corporal. De hecho, afecta al 2 al 4% de la población adulta y el 40% de los pacientes obesos padecen también SAOS. Se caracteriza por ciclos de obstrucción de la vía aérea con hipoxemia nocturna seguidos con microdespertares y reoxigenación posterior, situación que se repetirá de forma recurrente en el siguiente episodio obstructivo. La hipoxia crónica intermitente favorece fenómenos de daños endoteliales similares a los descritos en la obesidad. El edema de la vía aérea superior y la ganancia ponderal del embarazo favorecen la aparición del SAOS durante la misma, y el SAOS durante la gestación aumenta el riesgo de hipertensión gestacional, preeclampsia, prematuridad, diabetes y feto pequeño para edad gestacional. Tanto la obesidad como el embarazo predisponen a la aparición del síndrome del túnel carpiano por la compresión del nervio mediano a su paso por la muñeca, causando entumecimiento, hormigueo y debilidad. A nivel de intraparto, existe una creciente evidencia respecto a la alteración de la contractilidad uterina en gestantes obesas, de manera que comparada con gestantes con normopeso podrá estar alterada o disminuida, aumentando los tiempos de fase activa de parto. Sin embargo, el tiempo de expulsivo no se modifica con la obesidad. Las gestantes obesas poseen un mayor riesgo de inducción por las comorbilidades asociadas, también de inducciones prolongadas, fallo de inducción y de cesárea por este motivo. La obesidad pregestacional y el aumento ponderal excesivo provocan un incremento de la tasa de cesáreas, independientemente de las comorbilidades durante la gestación, el peso fetal o la talla materna. Asimismo, se ha observado en estas pacientes un aumento mayor de desproporción pélvico-cefálica, progresos lentos de parto y parto estacionado. El depósito de tejido graso en la pelvis materna se ha sugerido como factor favorecedor de distoncia en las mujeres obesas. Las complicaciones maternas tras una cesárea que ocurren en mayor proporción en las mujeres obesas son prolongación de la incisión, pérdida sanguínea de más de 1 litro, tiempo operatorio prolongado, infección de la herida quirúrgica, tromboembolismo y endometritis. Si bien la obesidad no es una contraindicación para el intento de parto tras cesárea, sí que tiene influencia para el mismo. De hecho, el índice de masa corporal forma parte de las calculadoras que se utilizan para estimar dicha probabilidad. A la hora de la anestesia neuroaxial, las gestantes obesas tienen mayor riesgo de pinchazos múltiples, punción dural inadvertida, analgesia fallida e hipotensión. Y en el caso de anestesia general, la obesidad predispone a un acceso de vía aérea difícil. La mayor incidencia de macrosomía fetal en gestantes obesas ha sido documentada. Sin embargo, no se ha constatado un mayor riesgo de distocia de hombros.
En el posparto, el embarazo ya se sabe que es un estado protrombótico. De hecho, multiplica por 5 el riesgo de trombosis. La obesidad, junto con la edad materna avanzada, la paridad, la preeclampsia y los partos quirúrgicos son los principales factores de riesgo asociados. Las mujeres con un índice de masa corporal mayor de 30 tienen el doble de riesgo de trombosis durante el embarazo que las no obesas. Debido a la vascularización pobre del tejido adiposo, los seromas y hematomas, el riesgo de infección de la herida, bien sea de cesárea o episiotomía, y el riesgo de endometritis es mayor en esta población, a pesar de recibir tratamiento antibiótico profiláctico. La macrosomía fetal y la baja biodisponibilidad de los fármacos uteroinhibidores por aumentar el volumen de distribución provoca un aumento de sangrado posparto entre las gestantes obesas. También se ha visto un aumento de presión respiratoria, depresión posparto y alteraciones en la lactancia. De hecho, la lactancia en pacientes obesas puede estar comprometida por las alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, el mecanismo de las grasas y una menor liberación de prolactina ante la succión. En el recién nacido se ha constatado un aumento de malformaciones en hijos de pacientes obesas, como defectos del tubo neural, cardiopatías, defectos orofaciales o atresia anorrectal. Los óbitos fetales son un 50% más frecuentes en las pacientes con sobrepeso y 2 veces más frecuentes en las obesas. Según las hipótesis, se sospecha la influencia de los cambios metabólicos o la desaturación ocurrida en el SAUS, sin embargo, no está del todo aclarado. También hay un aumento de fetos grandes para la edad gestacional y la exposición intraútera a un ambiente obesogénico provoca cambios metabólicos permanentes en el feto. Predispone a la aparición de hipertensión, hiperglucemia, insulinoresistencia, dislipidemia, enfermedades coronarias, obesidad e hígado graso en la infancia o en la edad adulta. Según los estudios recientes, parece que la exposición prenatal y durante la lactancia a la obesidad materna y a las dietas ricas en grasa se asocia con alteraciones en el neurodesarrollo y a los desórdenes psiquiátricos en la descendencia. Si bien el proceso fisiopatológico entre el asma y la obesidad materna no está del todo claro, existe evidencia de la que la obesidad materna predispone a un mayor riesgo, bien sea de asma o fatiga, en la adolescencia. Como recomendaciones, debido a la transversalidad de los efectos de la obesidad en la gestación, se llevarán a cabo intervenciones preconcepcionales durante la gestación y el posparto. Y se recomienda la visita prenatal y una reducción de peso adecuada antes de la gestación en las pacientes obesas. El objetivo se establece en poseer un IMC menor de 30 e idealmente entre 18 y 25 antes del embarazo. Para tal fin se debe incidir en las recomendaciones dietéticas y modificaciones del estilo de vida. En las mujeres con un índice de masa corporal mayor de 30 se debe recomendar la ingesta de 5 miligramos de ácido fólico diario de forma preconcepcional, al menos un mes antes de la concepción y durante el primer trimestre. En los casos de obesidad mórbida se debe evitar la gestación hasta la normalización del peso y se podrá considerar la posibilidad de cirugía bariátrica. Esta se contempla en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40 y mayor de 35 con comorbilidad, o que sus intentos de normalización de peso hayan fracasado. En el caso de corrección ponderal y embarazo posterior, el seguimiento de la paciente se hará de forma multidisciplinar y se tendrán en cuenta aspectos de requerimientos dietéticos especiales. Durante las consultas, la mujer obesa o con sobrepeso debe recibir una información clara sobre la influencia de la obesidad y la fertilidad a las complicaciones materno-fetales asociadas a su trastorno. De tal manera, se intentará favorecer el compromiso, la adherencia y la motivación de la paciente con los objetivos y los tratamientos propuestos. Durante el embarazo se recomienda ejercicio físico regular y consejo nutricional, con el fin de prevenir un aumento ponderal excesivo. En la siguiente tabla se establece la ganancia de peso recomendada en función del índice de masa preconcepcional. Tal y como se ha presentado previamente, ante una paciente obesa se priorizará la detección de diabetes gestacional en el primer trimestre y en el caso de otros factores de riesgo añadidos podrán ser candidatas a profilaxis de preeclampsia precoz con aspirina a baja dosis. Se deberá tener en cuenta que habitualmente son pacientes con patologías de base cuyos tratamientos serán reevaluados y preferiblemente antes de la gestación, ya que existen tratamientos con potencial efecto teratogénico que deberán ser suspendidos y modificados por alternativas más seguras. Asimismo, se favorecerá el despistaje de patología obstructiva del sueño en pacientes obesas y gestantes y se indagará acerca de la somnolencia diurna excesiva, apneas o hipoxia inexplicable. La evaluación preanestésica previo al parto también sería recomendable, así como un manejo adecuado del riesgo trombótico gestacional y posparto.
En conclusión, el manejo de la paciente obesa gestante se debe desarrollar desde una perspectiva pregestacional, durante la gestación y el posparto, ya que la tasa de comorbilidades maternas y fetales aumenta. Se debe animar a las pacientes a adquirir unos hábitos de vida saludables con ejercicio y dieta con el fin de corregir y controlar la ganancia ponderal. Muchas gracias. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.